Un cordial saludo a todos los miembros de la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, trabajadores y por supuesto toda la ciudadanía del departamento de Córdoba y el país. Como es costumbre, todos los domingos tenemos la oportunidad de leer la columna de opinión que muy amablemente el Meridiano de Córdoba nos permite publicar. Columna de opinión que lo que pretende es hacer un ejercicio pedagógico, educativo, reflexivo, alrededor de temas y problemas de la vida local, nacional e internacional. En los últimos fines de semana he venido haciendo un análisis alrededor de lo que es la reforma del artículo 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que es la ley que rige la educación superior en Colombia. Y he tratado de hacer un análisis amplio, aportando elementos para la discusión, para el debate argumentado alrededor de cómo debe llevarse a cabo esta reforma, que debe ser tramitada en el Congreso de la República, reforma que permitirá de darse la sostenibilidad financiera de las universidades públicas en Colombia, su fortalecimiento y por supuesto lo que eso va a implicar en términos de cobertura, de calidad, de fortalecimiento de la investigación, de la internacionalización, de la infraestructura física, es decir, hacer robusto, pertinente y amplio todo lo que es el sistema de educación superior pública en Colombia. Así que he venido en ese ejercicio que hoy con esta columna quiero pues cerrar para que los elementos que he brindado van a ser los elementos que en su momento, en la discusión pública que este tema va a suscitar, pues lo podamos soportar, lo podamos sostener, pero que le sirva pues al conjunto de la ciudadanía y en particular a los miembros de la comunidad universitaria, a los profesores, a los estudiantes y a los trabajadores como elemento de estudio y como elemento de análisis para la comprensión de un tema que es vital y sensible para el presente y futuro de las universidades públicas en Colombia. Así que esta columna la he llamado Factores para el diseño del modelo de financiación de la universidad pública. El análisis que hemos realizado para el fortalecimiento financiero de calidad, cierre de brecha y cobertura en educación pública superior consta de 4 factores. Primero, un modelo de asignación de recursos orientados al crecimiento sostenible del presupuesto para el funcionamiento de las universidades públicas, el cual es provisto por el Estado a través de transferencias nacionales y territoriales. El segundo factor del modelo de asignación de recursos está orientado al crecimiento sostenible y con calidad de la cobertura de estudiantes matriculados en las universidades públicas, para garantizar un crecimiento sostenible y con calidad en el número de matriculados, es decir, permanente a lo largo del tiempo e independiente de las coyunturas políticas y económicas. Las decisiones presupuestales en materia de cobertura estarán orientadas al aumento de la base presupuestal de funcionamiento que lo soporte. De igual manera, los costos asociados al aumento del número de matriculados en cada uno de los niveles de formación en las universidades públicas se derivarán de una metodología estandarizada y construida por el Sistema Universitario Estatal SUE. Hasta tanto no se disponga en el SUE de una metodología aprobada y aplicada para la estimación de los costos asociados a la formación de calidad en cada una de las universidades, el presupuesto de funcionamiento aprobado y destinado al aumento de cobertura por universidad equivaldrá al ingreso per cápita de funcionamiento ponderado por tipología de la formación en pregrado, distancia, virtual y presencial, siempre y cuando este valor sea superior a la mediana del costo per cápita ponderado de la formación de las universidades acreditadas institucionalmente y que hacen parte del sistema universitario estatal SUE. En los demás casos, el presupuesto de funcionamiento aprobado y destinado al aumento de cobertura por universidad equivaldrá a la mediana del costo per cápita ponderado de la formación de las universidades acreditadas institucionalmente y que hacen parte del sistema universitario estatal. Los ponderadores empleados para el cálculo de los costos per cápita por tipología de formación son distancia 0,3, virtual 0,3 y presencial 1.
Las ponderaciones de referencia se han utilizado en varias ocasiones, por ejemplo, para asignar los recursos del programa Ser Pilo Paga o para distribuir los recursos de estampilla Pro Universidad Nacional y demás universidades públicas. El presupuesto, por concepto de aumento de cobertura en las universidades públicas, además de incluir los ponderadores antes expuestos, en todo caso, dependerá tanto de la decisión autónoma de las universidades en lo relacionado con sus metas de crecimiento, como de la gestión y disposición de los recursos financieros requeridos por parte de los Ministerios de Educación y de Hacienda y Crédito Público. Se contará con un periodo de máximo de 5 años para que el sistema universitario estatal disponga de una metodología estandarizada que permita la estimación de los costos reales de la formación superior pública de calidad en Colombia. Con el fin de fomentar el acceso sostenible de poblaciones vulnerables y especiales al sistema universitario estatal y reconocer por parte del Estado, a través de las transferencias nacionales y territoriales para el funcionamiento, los sobrecostos que estas poblaciones implican, se propone aumentar los aportes orientados al aumento de la cobertura de los miembros que pertenecen a estas poblaciones en un 30% respecto del costo estimado para la formación de las poblaciones regulares. En un principio, harán parte de las poblaciones especiales los individuos pertenecientes a poblaciones indígenas, comunidades afrodescendientes, aspirantes víctimas del conflicto interno armado, estudiantes provenientes de municipios con altas necesidades básicas insatisfechas o en extrema pobreza, aspirantes provenientes de regiones o municipios apartados de los grandes centros urbanos y aspirantes provenientes de poblaciones rurales ubicadas en regiones vulnerables. El tercer factor del modelo de financiación de las universidades públicas está orientado al cierre de brecha existente en la actualidad entre las universidades que conforman el sistema universitario estatal, diferentes al aumento de plazas docentes y administrativas. Para ello, se creará un fondo decreciente durante un periodo de 10 años, fondo que soporte una inyección significativa en los primeros años de recursos, principalmente orientados a funcionamiento y una parte para inversión en aquellas instituciones que presenten falencias de calidad o cuellos de botella para cobertura. Los recursos de funcionamiento apropiados irán a la base presupuestal de dichas instituciones, mientras que los recursos de inversión destinados al cierre de brechas no constituirán base presupuestal. Estos aportes decrecientes serán apropiados sobre la base de programas de mejoramiento establecidos por cada universidad, los cuales serán formalizados como corresponsabilidad ante el Ministerio de Educación. Dichos planes deberán hacerse corresponder en alcance con los periodos de los planes nacionales de desarrollo. El cuarto factor del modelo de financiación del sistema universitario estatal está orientado a la disposición y el crecimiento de los recursos de inversión dirigidos a la base presupuestal y derivados del artículo 86 de la Ley 30 de 1992 y otras posibles fuentes de financiación. En adelante, estos recursos, además de conservarse en las condiciones actuales por universidad, se ajustarán por el índice de costo de educación superior ICES, correspondiente a las universidades públicas provisto por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE. Estos son los 4 factores que deben complementar el análisis que hemos venido haciendo alrededor de la imperiosa necesidad de reformar el artículo 86 y 87 de la Ley 30, que es lo que va a permitir que las universidades públicas puedan ser sostenibles y viables en el tiempo, para que sigan cumpliendo su tarea misional de docencia, investigación y extensión, pero sobre todo de oportunidades a los sectores más vulnerables de la población. Como ven, en uno de los factores hacemos énfasis en las poblaciones vulnerables. Me estoy refiriendo a indígenas, me estoy refiriendo a afrodescendientes, me estoy refiriendo a población víctima de la violencia, es decir, inclusive, y es algo que nosotros hemos venido mencionando desde el SUBE hace años, las zonas de difícil acceso o zonas vulnerables, que han estado totalmente marginadas de cualquier tipo de beneficio social, incluyendo el acceso a educación superior. Así que estos 4 factores
recogen ese análisis que hemos venido haciendo en las últimas columnas, porque creo que aquí se plantean los elementos necesarios, no solamente para la discusión y la argumentación que un tema de esta naturaleza requiere, sino de lo que se debe hacer, de lo que se necesita para que la universidad pública se siga fortaleciendo, para que la universidad pública le siga sirviendo al país y para que la universidad pública le siga respondiendo a los territorios, pero sobre todo que es a través de la universidad pública donde podemos realmente generar las dinámicas de movilidad social en términos de oportunidades y en términos de justicia social, es decir, a los sectores más vulnerables y más desprotegidos de la sociedad. Así que este ejercicio lo he hecho con ese propósito de poder dar los elementos, dar los insumos para el debate, para la argumentación, pero sobre todo los elementos que se requieren realmente si necesitamos hacer una reforma estructural seria, rigurosa, que pueda ser sostenible en el tiempo, siempre pensando en la defensa de la educación pública. La defensa de la educación pública significa defender el bien público más valioso que tenemos los colombianos, sobre todo los sectores que hoy no tienen acceso a educación superior. Muchas gracias.